Buenas noches. A continuación les presentaré el tema de esta videoconferencia. El tema a tratar es respecto a las teorías administrativas. Los integrantes del equipo son Maritza Alanís García, Luis Alberto Bentancur Escamilla y su servidora Yasmín Guadalupe Ibarra Robles. Les hablaré un poco respecto a las teorías administrativas. Para comenzar, la administración como proceso comprende funciones y actividades de los administradores que deben llevar a cabo para lograr objetivos de la organización. Las teorías administrativas existen muchas, pero las más representativas de las que voy a hablar en este momento son la teoría científica y la teoría clásica. Comenzaré por hablarles sobre la teoría científica. Daremos inicio con esta teoría porque va de lo particular a lo general, de abajo hacia arriba. Su mayor exponente fue Frederick Taylor. Él hacía énfasis en las tareas a nivel operacional. Entre los seguidores de la teoría científica podemos encontrar a Henry Ford, a Frank Hilbert y a Harrington Emerson. El mayor exponente de la teoría científica fue Taylor. Él patentó más de 50 inventos y participó en congresos, hablando respecto al salario. Hace críticas de la forma en la que se retribuye a los trabajadores y dice que no es estimulante y hay que pagar por lo que se produce. Publica su primer libro en 1903 llamado La Administración de Oficinas y Talleres. Él hace referencia a hacer una sola labor para que haya mayor eficiencia. Habla de la racionalización del trabajo porque propone usar métodos científicos como la observación y la medición, que hay que aplicar en el estudio de tiempos y movimientos. En 1911 publica su libro Principios de Administración Científica, en donde da a conocer algunas de sus teorías. Habla de 3 problemas que aquejaban a las organizaciones: holgazanería, desconocimiento de la gerencia y falta de uniformidad de las técnicas y métodos de trabajo. Taylor propone aplicar la administración científica para la solución de estos problemas. La teoría científica, respecto a su contexto, nos habla de ciencia, armonía, cooperación, rendimiento máximo, desarrollo. Taylor propone racionalizar, en este sentido, el trabajo, análisis de trabajo y estudio de tiempos y movimientos. Esto nos va a permitir escoger y seleccionar el análisis que va a permitir la respuesta del trabajador para poder establecer salarios equitativos. Taylor es un precursor de la selección del personal. División de trabajo y especialización. Cuando un obrero se hace cargo de una tarea sencilla, habrá que utilizar la línea de montaje. Esto es muy importante porque esta es parte de la exposición de la teoría de Taylor. A continuación, diremos sobre el diseño y cargos y tareas. Consistía en establecer cuál iba a ser el contenido del cargo. Dice que puede haber 2 tipos de cargos, simple y complejo. El simple abarca una sola tarea y el complejo 2 o más. Las ventajas que pueden admitir a personas menos calificadas. Puede reducir costos en capacitación, reducir la posibilidad de cometer errores, facilita la supervisión y aumenta la eficiencia. Número 4. Incentivos salariales benefician a ambas partes. 5. Condiciones de trabajo. Aspectos en los que se puso más énfasis fueron los instrumentos, distribución física de las máquinas, ambiente físico. Estandarización. Uniformar los procesos de trabajo conduce a la simplificación del trabajo, en este caso. Supervisión funcional. Se refiere a que el trabajador va a tener varios supervisores y que cada supervisor tendrá autoridad. Los principios de la teoría científica de Taylor son atribuciones y responsabilidades de la gerencia. Él sugiere la planeación, preparación, ejecución y control. La planeación se da para que se hagan las cosas de manera científica. La preparación para preparar los recursos en el proceso de producción. La ejecución habla sobre a quién va a ser responsable en cada área. El control, la responsabilidad del trabajo que se realiza, cómo se planea. Excepciones. La administración debe prestar atención a los que se presenta ocasionalmente. La siguiente teoría que vamos a exponer en este sentido se llama teoría clásica, que va de lo general a lo particular, muy contraria a la teoría antes mencionada, de arriba hacia abajo. Su principal exponente fue Henry Fayol. Él hace énfasis en la estructura. Los seguidores de la teoría clásica, Gulick y Urbick. Henry Fayol nace en 1841 en Constantinopla. Hace énfasis en estructurar, es decir, las formas de la empresa. Estudia ingeniería en minas y es profesionista a los 19 años de edad. Aspectos sobresalientes de la teoría de Fayol son: número 1, concepto de administración.
Habla del concepto de administración como el acto de planear, dirigir, controlar, organizar y coordinar. A esto lo denominó proceso administrativo. Número 2. Funciones básicas de la empresa. Técnicas comerciales. Las técnicas relacionadas con el proceso de producción comerciales tienen que ver con la compra, venta y cambio. También tenemos las de seguridad, financieras, contables y administrativas. Las de seguridad, que contemos con lo necesario para proteger los recursos. Las financieras, buscar fuentes para captar capital. Contables, lleva registro de operaciones. Administrativas son las que coordinan todas las demás actividades. Número 3. Proporcionalidad de las funciones administrativas. Lo explica en un esquema donde vamos a tener las funciones administrativas y conforme el nivel jerárquico es más alto, más funciones administrativas va a tener su cargo. Número 4. Conceptos de organización. Para Fayol es una parte importante de la administración que se va a encargar de darle forma, por lo que es limitada y estática. Número 5. La administración es una ciencia, por lo tanto se debe tratar a las empresas en forma científica. Número 6. División del trabajo. Debe darse en todos los niveles de la empresa, al igual que la especialización y la división del trabajo. Se puede dar de manera horizontal y vertical. Número 7. Coordinación. Unir, armonizar el esfuerzo de la gente. Número 8. Organización en línea estable. La organización en línea se sustenta en 4 principios universales de Fayol: unidad de mando, dirección, centralización, jerarquía o cadena escalar. El staff corresponde a los consultores. Ellos no toman decisiones. Vamos a hablar de autoridades especialistas. Solamente aconsejan y sugieren. Número 9. Principios generales de la administración, que son las divisiones de trabajo, autoridad de responsabilidad, disciplina, unidad de mando. Las autoridades y responsabilidades, derecho que tiene una persona a dar órdenes a otra, y la responsabilidad es una consecuencia de la autoridad. La disciplina es la consecuencia de la obediencia. La unidad de mando es recibir órdenes de un solo jefe. Dirección, todos saben lo que van a hacer. Subordinación de los intereses individuales a los intereses generales. Remuneración. Debe ser justa, suficiente para satisfacer las necesidades. Centralización. El más alto toma las decisiones. Jerarquía o cadena escalar. Mientras más alto sea su nivel, tiene más autoridad. Orden. Se refiere a que cada persona o cosa debe estar donde le corresponde. Equidad. No debe haber favoritismos. Estabilidad y duración del personal. La rotación excesiva va a provocar que se reduzca la eficiencia. Iniciativa. Capacitación de hacer un plan, proyecto y llevarlo a cabo. Espíritu de equipo. Debe estar integrada la empresa. Los elementos de la administración, según Fayol, son planeación, organización, dirección, coordinación y control. A continuación, tenemos algunos otros tipos de teorías. En estas, las teorías gerenciales X y Y. Douglas McGregor fue un catedrático de la Universidad de Harvard en Massachusetts. Aunque murió a los 58 años, sus escritos han tenido gran impacto en las organizaciones y en otros grupos de la administración. Se le compara en trascendencia con Henry Fayol. Sus principales obras son El aspecto humano de la empresa, Mando y motivación, El administrador profesional. Douglas McGregor hizo un estudio minucioso de los procedimientos empleados en la administración de los recursos humanos, basándose en la conducta humana. Demuestra que el uso de la autoridad como medio principal de control en las empresas invita a la resistencia, ocasiona disminución en la producción, indiferencia hacia los objetivos de la empresa y negativa de aceptar responsabilidades. Como reversos propone la teoría Y, en la cual la persecución y la ayuda profesional unidas o factores motivacionales tales como la elaboración de actuaciones, el fomento de buenas relaciones humanas entre el personal, los sueldos y los accesos pueden resultar mejores que el simple uso tradicional de la autoridad, porque conduce a un esfuerzo organizado, automáticamente humano, que produce simultáneamente la realización de las aspiraciones individuales y el logro de los objetivos de la empresa. Nos dice que una de las tareas principales del administrador es organizar el esfuerzo humano para servir a los objetivos económicos de la empresa. Toda decisión de la gerencia tiene consecuencias que se traducen en el comportamiento humano. La teoría X
nos habla respecto al punto de vista tradicional sobre la dirección y el control. Detrás de toda decisión o acción ejecutiva hay determinadas ideas sobre la naturaleza y conductas humanas. No pocas de ellas son extraordinariamente universales. Van implícitas en la mayor parte de las obras que se han escrito sobre organización y en muchas prácticas y orientaciones administrativas corrientes. El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el trabajo y lo evitará siempre que se pueda. Esta idea tiene raíces muy profundas. El castigo de Adán y Eva por comer el fruto del árbol de la ciencia fue expulsado del paraíso y condenados a un mundo en el que tenían que trabajar para vivir. La importancia que concede el administrador a la productividad, al concepto de una jornada equitativa de trabajo, a los peligros de limitar el trabajo y restringir el rendimiento y a las recompensas por la buena actuación, refleja la convicción implícita de que la administración debe de contrarrestar la tendencia humana innata de evitar el trabajo. Aunque tenga su lógica si se miran las cosas a la luz de los objetivos de la empresa, la mayor parte de los gerentes consideraría indiscutible la exactitud de esta suposición. Hasta aquí tenemos algunas de las teorías expuestas. Entre mis compañeros de equipo y su servidora decidimos proyectar este tipo o lo más representativo de cada una de las teorías por las diferentes formas de administración. Sabemos que en la actualidad la administración es importantísima, no solamente en una empresa, sino en la escuela, en una casa y en todas las instituciones, porque en la actualidad la mayoría de los trabajos o de las actividades que se implementan existen choques, existen roces entre el personal y los altos gerencias precisamente por eso, porque no logra implementarse este tipo de teorías. Debemos de reconocer que también es de mucha ayuda a lo científico y documentarnos de este tipo de exponentes nos ayudaría muchísimo para mejorar pues cada uno de los ámbitos del trabajo, no solamente de forma pues personal, sino empresarial y en todos los ámbitos. Con esto termino de exponer esta videoconferencia agradeciéndose al profesor y al instituto. Y sin antes, no me despido sin antes mencionarle los integrantes del equipo. Son Maritza Alanís García, Luis Alberto Betancur Escamilla y su servidora Yasmín Guadalupe Ibarra Robles. Muchas gracias.